Yo primero les voy a presentar dos funciones definidas a través de listas de pares ordenados y vamos a ver si es posible hacer la composición o no. El dominio de la f, recuerden f iba de a en b, acá a lo voy a que A sea el conjunto A minúscula, B minúscula, C minúscula, tres elementos. Que B, el codominio de la f, sea 1, 2, 3, también tres elementos. Que C, el dominio de la G, tenga estos cuatro elementos, 1, 2, 3, 4. Y que el codominio de la G, D, tenga tres elementos alfa, beta y gamma. Y digamos que entonces la función f de A a B es la que voy a listar los pares ordenados de la f en este ejemplo, al A que lo relacione con 2, a B también que lo relacione con 2 y a C que lo relacione con 3. Esa es la función f, escrita a través de los pares ordenados de la forma. Y a la función g, que vaya de C a D, también igualmente, digamos que el 1 a través de g se relacione con alfa, que el 2 se relacione con beta, que el 3 se relacione con gamma y que el 4 también se relacione con gamma. Primero veamos cuál es el diagrama de Venn que corresponde a f y a g, pero al estilo de lo que hicimos hace un rato, dado que el codominio de f, o sea b, es un subconjunto del dominio de g, que es c, podemos hacer un dibujo tal como este que tenemos acá, parecido al que veíamos hace un rato. Los tres pares para la f que está de verde son A2, B2, C3. Los cuatro pares para la g son 1 alfa, 2 beta, 3 gamma, 4 gamma. Ahí están los diagramas de Venn que corresponden a la función f y a la función g, y también de alguna manera algún enganche para decidir si es posible hacer f compuesto con g. ¿Qué tengo que ver para ver si f compuesto con g es posible? Tengo que ver si la imagen de la función de la derecha, de la f, está contenida en el dominio de la función g. ¿Quién es la imagen de f? Me vengo acá a ver los pares ordenados, o si quiero lo puedo ver también de acá. ¿Cuál es la imagen? Ya sabemos de la clase pasada. Miro las segundas componentes, el 2 y el 3. La imagen de f es 2 y 3 y es un subconjunto del dominio de g que tiene otros elementos, ¿sí? Así que entonces es posible hacer la composición. Insisto, para poder hacer una composición de una función serito otra función, o sea, f compuesto con g, la imagen de la derecha tiene que estar contenida en el dominio de la izquierda. Eso pasa aquí, entonces puedo hacer la composición. ¿Y de dónde a dónde va a ir? De lo que era el dominio de f, que es a, hacia lo que es el codominio de g, que es d. ¿Y cuál va a ser entonces la función esa? La podemos sacar ya sea mirando los pares ordenados o mirando estos diagramas de Venn, simplemente diciendo si la f asocia al A con el 2 y la G asocia a 2 con beta, en la composición que es pasar, digamos, ir desde acá hasta acá, viendo por qué elemento se pasa al medio, yo sé que de A voy a 2 y de 2 a beta, entonces para la función compuesta f compuesto con g, a le va a corresponder beta. Teniendo los diagramas de Venn es facilísimo. Hay que ver los caminitos que uno puede armar desde el dominio de la función que está a la derecha, digamos, en la notación de composición. En la notación de diagramas de Venn es la función que está a la izquierda. Hay que ver los caminitos entonces desde el A hasta el D. Tengo un caminito desde A hasta beta, pasando por 2, pero lo que interesa es que el caminito va desde A hasta beta. Ese es un par de la composición. Otro par de la composición va a ser de B hasta beta, pasando por 2, porque la composición aplicada a B dice, primero transforma B por F, llego a 2. A eso aplicarle G, llego a beta. Entonces a B le corresponde beta. Y a C, obviamente, le corresponde gamma.
G tiene otras parejitas que no intervienen en la composición. Lo que interviene en la composición es cada elemento del dominio de la F, a dónde va por F, y luego ese elemento a dónde va por G. Entonces, la parejita que forma parte de la función es el elemento antes de aplicarle F y lo que resulta después de aplicarle G a F del elemento que tomé. Me pregunto si puedo hacer la composición G compuesta con F. Siempre uno se puede preguntar, ¿puedo hacer la composición de dos funciones? Lo único que hay que ver es si la imagen de la función que está a la derecha del símbolo de composición, que es el circulito, en este caso la función G, si la imagen de G está contenida en el dominio de F. ¿Quién es la imagen de G? Miro y tengo alfa, beta, gamma. La imagen de G es alfa, beta, gamma. ¿Es un subconjunto del dominio de F que es A? A veces no. Alfa, beta, gamma no tienen nada que ver con A, B y C. Por lo tanto, G compuesta con F, o sea, F cerito G, no es posible, pues, bueno, no es posible en este caso. Para otras funciones ya vamos a ver otros ejemplos. Hay veces que es posible hacer las dos, la F con la G y la G con la F, ya vamos a ver. Pero en este caso, para este ejemplo, no es posible. ¿Por qué? Porque la imagen de la que está a la derecha, o sea, la imagen de G, a la derecha en esta notación, ¿no? La imagen de G no es un subconjunto del dominio de la función F, que está a la izquierda del símbolo de composición. Generalmente, cuando uno tiene dos funciones y ha dibujado los diagramas de Venn o ha escrito todos los pares ordenados, la formación de los pares que corresponden a la función composición es automático. Empiezo para cada elemento del dominio de F en este caso, miro cuál es su imagen por F, 2, y luego miro la imagen de 2 por G, que es beta, entonces eso me asocia a A con beta, como decíamos acá. O si miro a través de los diagramas de Venn, dispuestos de esta manera, la composición corresponde a todos los caminitos que yo pueda hacer desde los elementos del dominio de la F con los hacia los elementos del codominio de la G. Casi automático. Pero nos va a interesar más que nada ser capaces de hacer composición de funciones numéricas que están expresadas a través de fórmulas. Por ejemplo, la función de reales en reales, que sea f, que a cada x le asocia su doble. Y la función g, también de reales en reales, que a cada x le asocia su cuadrado. Me pregunto, ¿puedo hacer f compuesto con g? Bueno, para ver si lo puedo hacer, lo primero que tengo que hacer es ver si la imagen de f está contenida en el dominio de G. Yo acá tengo el codominio de f es R. Y la imagen es un subconjunto del codominio, así que la imagen de f es un subconjunto de los reales. Y el dominio de G es todos los reales, así que con total seguridad, lo que la f produzca, va a ser posible entregárselo a la función G. Así que es posible esta composición f compuesto con G. ¿De dónde va a ir? Desde el dominio de la f, que es R, hasta el codominio de la G, que es R. ¿Y cómo va a ser la regla de asociación? Aprovechando que las tengo como fórmulas, directamente aplico la fórmula. ¿Cómo es f compuesto con G aplicado a un x? Es simplemente G de f de x. Casi automático es. Pero está por detrás la idea esa de lo que resulta de aplicarle f a x, entregárselo a la función G. G de f de x es G cerito f o f compuesto con G. Entonces, G de alguien, yo me puedo preguntar, ¿quién es ese alguien al que le estoy por aplicar G? Bueno, es f de x. ¿Y quién es f de x? Cualquiera que sea x, su imagen, f de x, es 2x. O sea, tengo que aplicarle G al doble de x, simplemente sustituyendo, en vez de f de x he puesto aquello a lo que es igual f de x, que es 2x. ¿Y cuánto vale g de 2x? G, aplicado un argumento, lo eleva al cuadrado.
Cuando el argumento al que le aplico g es 2x, tengo que elevar al cuadrado todo el argumento de g, o sea, 2x elevado al cuadrado. Y 2x, todo eso elevado al cuadrado, distribuyo el cuadrado, es 4 veces x al cuadrado. O sea, en otras palabras, la función compuesta, f compuesto con g, siendo esta f y esta g, es la que a cada x le asigna el cuádruplo de su cuadrado. A x, esta función compuesta le asigna 4 veces x al cuadrado. Me pregunto si es posible, en este ejemplo, hacer la función g compuesta con f. ¿Qué necesitaría? En esta notación miro cuál es la función que está a la derecha, g. Me fijo en la imagen de g si está contenida en el dominio de f. De nuevo, en este caso, al ser g, al tener codominio los reales, la imagen de g va a ser un subconjunto de ese conjunto de los reales. Y los reales está contenido en el dominio de f, que es los reales, así que más vale que también es posible realizar la composición g compuesto con f. ¿De dónde a dónde va a ir? Bueno, desde el dominio de la g, que es r, hasta el codominio de la f, que vuelve a ser r. ¿Y cuál va a ser la fórmula? La función g compuesta con f aplicada a un x es directamente f de g de x. O sea, en otras palabras, le tengo que aplicar f a la imagen de x bajo la función g. ¿Cuánto es la imagen de x bajo la función g? Es lo que me dice la fórmula, x cuadrado. Eso es g de x. A eso le tengo que aplicar f. ¿Y qué hace f? A su argumento lo multiplica por 2. O sea, el número que yo le doy me lo multiplica por 2. Si le entrego x cuadrado, el resultado de f de x cuadrado es 2 veces x al cuadrado. O sea que en este ejemplo es posible realizar f compuesto con g y g compuesto con f. Y fíjense una cosa muy importante. Las fórmulas que definen a ambas composiciones, a f con g y a g con f, no son la misma. Por ejemplo, la primera composición f compuesto con g, la imagen del 1 es 1 al cuadrado, 1 por 4, 4. Para la segunda, la imagen del 1 es 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. No dan lo mismo, o sea, no son la misma función. A pesar de tener, digamos, estas dos composiciones tienen el mismo dominio, el mismo codominio, pero los pares ordenados que se producen no son los mismos, entonces no son la misma función. Eso quiere decir que hay que tener mucho cuidado cuando uno va a decir la función tal compuesta con la función cual, porque no es conmutativa. No da lo mismo en general poner f cerito g que g cerito f. Acá tienen un ejemplo que se los muestra. Por esa razón es importante leer g compuesto con f y f compuesto con g. Fíjense que en este ejemplo también se puede realizar, no siempre se puede realizar la composición de una función consigo misma, pero en este caso sí. ¿Por qué? Porque la imagen de f es un subconjunto de los reales, tiene que ser un subconjunto del dominio de la propia f, que son todos los reales, eso sí se cumple, así que se puede componer f consigo misma, f compuesto con f, cuando hemos hablado de operaciones entre funciones, así como cuando hablamos de operaciones entre números, suma de números. Yo no necesito que los dos números sean diferentes para poder sumarlos. Bueno, de la misma manera, dos funciones pueden ser, para componerse, pueden ser cualquier función. La única condición, insisto, es que la imagen de la que está a la derecha esté contenida en el dominio de la que está a la izquierda. Entonces, en ese caso, para este ejemplo, eso se cumple. Va a ir de los reales a los reales. ¿Cuál va a ser la imagen de algún x bajo la composición f cerito f? O sea, f compuesto con f aplicado a x. La fórmula que dice f de x. O sea, f de... ¿Quién es f de x? 2x. ¿Por qué? Porque acá tengo la fórmula que me dice quién es f de x, la sustituyo acá, 2x. ¿Y cuánto vale f de su argumento? Es el doble del argumento. Si el argumento es 2x, el doble de eso es, el doble de 2x es
4x. O sea, f compuesto con f me da la función de reales en reales correspondiente a la fórmula 4x. También podemos hacer g compuesto con g porque la imagen de g que está contenida en el codominio que es los reales está contenida en el dominio de g que son los reales. Así que es posible, va a ir de reales en reales. Y la fórmula para la composición g cerito g va a ser, de nuevo, fíjense que ya uno se automatiza, ¿no? Cuando tiene dos funciones unidas por una composición y aplicadas a un x, simplemente reemplaza, pone un paréntesis y dice g, la de la más a la izquierda, aplicada a la de la derecha aplicada a x. ¿Quién es g de x? X cuadrado. Eso lo voy a poner acá adentro. O sea que tengo que calcular g de x, pero este g de x es x cuadrado. Acá así dice la fórmula de g. A eso le tengo que aplicar g. Como g lo que hace es a su argumento lo eleva al cuadrado, acá el argumento de g, en este caso es x cuadrado. A eso hay que elevarlo al cuadrado, o sea, x cuadrado al cuadrado, y eso va a ser, por supuesto, x a la cuarta. Otros ejemplitos más. Supongan ustedes la función de naturales en naturales, que a cada x le asocia su doble, y la función de enteros negativos en enteros, que a cada x le asocia el consecutivo de su cuadrado, o sea, g de x es x cuadrado más 1. Me pregunto entonces primero por f compuesto con g. ¿Qué tengo que ver? Que la imagen de f, o sea, la que está a la derecha del circulito, esté contenida en el dominio de la g. Yo sé que la imagen de f es un subconjunto del codominio de f, que es el conjunto de los naturales, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y el dominio de la g es los enteros negativos. ¿Se cumple? ¿Puede ser que la imagen de f esté contenida en el dominio de la g? No, no es posible porque los naturales no tienen nada que ver con los enteros negativos. Y si no me diera cuenta de eso, supongamos que quiero calcular g de f de 1, o sea, f compuesto con g aplicado en 1 sería g de f de 1, por lo que hemos dicho. ¿Quién es f de 1? 2. O sea, g de f de 1 sería g de 2. Y g de 2, y no está definido. Si bien esta fórmula definiría algo, si yo ignoro esto de arriba, tomar un número al cuadrado y sumarle, elevar un número al cuadrado y sumarle 1, lo puedo hacer con 2, pero la función g que tengo establecida acá está solo definida para cuando su argumento, su dominio, es un entero negativo y el 2 no lo es, así que no existe g de 2 tal como está definida. Así que la composición f compuesto con g no es posible. La otra, g compuesta con f, veamos, tengo que ver si la imagen de la que está a la derecha, o sea, la imagen de g está contenida en el codominio de g, que es el de los enteros. Pero si me fijo, la fórmula de g me produce enteros positivos, porque sea que yo le entregue, cualquiera sea el entero negativo que yo entregue, al elevarlo al cuadrado me va a quedar positivo y le sumo uno más positivo todavía. Entonces, la imagen de g, los números que produce g son todos números naturales y por lo tanto se los voy a poder entregar a la función f porque están en el dominio de f. O sea, es posible porque la imagen de g está contenida en el dominio de la función f. Eso es lo único que hay que verificar para ver si esta composición es posible o no. Una vez que hemos verificado que es posible, g compuesto con f va a ir entonces del dominio de g, que es enteros negativos, hacia el codominio de f, que es naturales, y la fórmula g compuesto con f aplicado a x es f cerito g de x, es simplemente f de g de x, y eso da f de, ¿quién es g de x? X cuadrado más 1.
¿Y cuánto vale f de x cuadrado más 1? Si la función f a su argumento lo multiplica por 2, cuando el argumento sea todo esto, es el doble de todo esto. 2x cuadrado más 1. 2 por, entre paréntesis, x cuadrado más 1, que sería 2x cuadrado más 2. ¿Sí? Fíjense, les hago notar ya mismo un detalle. Si al intentar ver la composición f compuesto con g, yo no hacía el análisis de que la imagen de g estuviera contenida en el perdón, la imagen de f contenida en el dominio de g, podría caer en la tentación de calcular g de f de x, y quizás numéricamente eso es posible, pero lo que me interesa es que tengan conceptualizado que para poder hacer la composición, si no se cumple que la imagen de la función que está a la derecha esté contenida en el dominio de la función que está a la izquierda, no existe la composición. ¿De acuerdo? Fíjense que en este caso, la composición se hace entre dos funciones, pero muchas veces, así como cuando uno suma números, uno en principio sabe que la suma de números se hace entre dos números, pero si le dan tres números para sumar, ¿qué problema se va a hacer? Bueno, con la composición pasa lo mismo. Yo podría hacer esta función, esto es una función, compuesta con esta otra función. Para que sea posible, tengo que ver si la imagen de esta función está contenida en el dominio de esta. Acá, fíjense, los paréntesis indican que hay una operación principal, que es esta composición, entre esta, que es la de la izquierda de este símbolo, y lo que está a la derecha es todo esto. Pero son dos funciones, por lo tanto, puedo preguntarme si la composición es posible o no. Entonces tengo que ver la imagen de esta. Bueno, la imagen de esta a esta, g compuesto con f, la tengo acá. La imagen es un subconjunto de su codominio, que es el de los naturales. A ver si está contenido en el dominio de f, que es el de los naturales. Sí. Entonces, como les digo, ¿no? Para que la composición sea posible, la función de la derecha tiene que tener imagen que esté contenida en el dominio de la función que está a la izquierda de la f en este caso. Como eso ocurre, ¿cuánto va a valer f compuesto, o sea, f compuesto con g, todo eso compuesto con f? Bueno, lo que dice la definición, primero, ¿de dónde a dónde va a ir? Del dominio de la función de la derecha, que es z menos, hacia el codominio de la izquierda, que es los naturales. Entonces de z menos hacia los naturales. ¿Y cuál va a ser la fórmula? F compuesto con G. Eso, compuesto con F y aplicado a un X es simplemente F de quién. Es el de la izquierda aplicado a lo que la función a la derecha del circulito entregue cuando se le da X. Pero ahora me paro acá adentro. Antes de ver f a quién se lo tengo que aplicar, voy a calcular bien el argumento. El argumento es f cerito g, o sea, g compuesto con f, cuya fórmula la tengo acá. Es f de 2x cuadrado más 2, porque lo que está acá adentro, a lo cual le tengo que aplicar f, yo ya sé que esto es esto. Miren acá, acá tengo la fórmula para f cerito g de x. ¿Y qué hace f a su argumento? Lo multiplica por 2, o sea, todo este argumento lo multiplica por 2 y eso nos da directamente, sabemos, 4x cuadrado más 4. ¿De acuerdo? Como vemos, la composición es una operación entre funciones. Dadas dos funciones, cuando se pueda hacer la composición, el resultado es otra función. ¿Qué propiedades tiene la operación de composición de funciones? Hay una que ya sabemos que no tiene en general, que es la conmutatividad. La composición de funciones, ya hemos visto un ejemplo hace un rato, no es conmutativa, pero sí es asociativa. ¿Qué querrá decir eso? Supongamos que yo tengo tres funciones, f, g y h, cumpliendo que la imagen de f esté contenida en el dominio de g.
y que la imagen de G esté contenida en el dominio de H. Gracias a esto yo puedo hacer F compuesto con G y gracias a esto yo puedo hacer G compuesto con H. Entonces, si a F lo compongo con G y a eso lo compongo con H, da lo mismo que a F componerlo con el resultado de la composición de G compuesto con H. O sea, en otras palabras, si son posibles las composiciones están acá involucradas y tengo paréntesis que me dicen primero hace F compuesto con G y a la función que así te quede componerla con H, y otro te dice no, mira, primero compone G con H y luego a eso usalo para hacer F compuesto con eso. Bueno, lo que dice este resultado es que da lo mismo, y si da lo mismo, como cualquier operación asociativa, los paréntesis resultan innecesarios y por lo tanto se suele anotar sin paréntesis. O sea, si de cualquiera de estas dos expresiones yo saco los paréntesis, va a quedar H cerito G cerito F. ¿Cómo demostramos eso? Porque si yo tomo cualquier elemento en el dominio de F, ¿cuál va a ser el resultado de aplicarle a ese elemento esta función? O sea, esta función aplicada a Sx, por definición, acá la operación principal es esta composición. Entonces tengo que agarrar a X, aplicarle la función de la derecha y a ese resultado aplicarle la función de la izquierda. O sea, es H de F compuesto con G aplicado a X. Eso es la definición de esta función, esta G cerito F compuesta con H. ¿Sí? Es H de esta función aplicada a X, que es lo que tengo acá. Pero F compuesto con G aplicado a X yo sé que es G de F de X. Muy bien. Y ahora si hago la otra, ¿cuánto vale F compuesto con G compuesto con H? Que sería esto. Aplicado a ese X sería, bueno, ahora tengo que agarrar la de la izquierda, que es H cerito G, y aplicársela a lo que resulte de aplicarle F a X, o sea, F de X. Y esto es una composición de G con F aplicado a quien sea. Sería aplicarle G a este argumento, o sea, G de F de X, y a eso aplicarle H. Como vemos, da exactamente lo mismo. H de G de F de X. O sea, en otras palabras, esto aplicado a cualquier X es H de G de F de X. Y esto aplicado a X también es H de G de F de X. Por lo tanto, las funciones estas son iguales y se cumple la asociatividad. Si yo tengo dos funciones f y g que las dos sean inyectivas, de modo que la composición entre f y g sea posible, o sea, la imagen de f contenida en el dominio de g, se cumple que la composición de dos funciones inyectivas también es inyectiva. ¿Por qué? Si yo tomo dos elementos en el dominio de f, fíjense que esta función con esta condición va a ir del dominio de f al codominio de g. Entonces, para ver que es inyectiva, recuerden de la clase pasada, tengo que ver si se cumple que si las imágenes de dos elementos a través de esta función son iguales, entonces los elementos son iguales. Eso era la definición de función inyectiva. Entonces yo voy a tomar dos elementos en el dominio de la composición, que es el dominio de f, que cumplan que la imagen bajo la composición de x1 sea igual a la imagen bajo la composición de x2. Arranco de allí. Esta función en x1 es igual a esta función, a esa misma función en x2. ¿Qué significa eso? Que, por definición, ¿qué es esto? G de f de x1 es igual a, ¿qué es esto otro? G de f de x2. Entonces, acá tengo que g, la misma función g, aplicada a este argumento y a este argumento, da igual. O sea, la imagen de esto bajo g es igual a la imagen de esto otro bajo g.
Pero por hipótesis G es inyectiva, por lo tanto, elementos que tienen igual imágenes tienen que ser iguales. Entonces, por inyectividad de G, eso significa que f de x1 tiene que ser igual a f de x2. Pero la f también es inyectiva. Entonces, si f de x1 es igual a f de x2, como f es inyectiva, eso significa que x1 es igual a x2. Entonces, fíjense, arranqué de que para esta función los elementos x1 y x2 tienen igual imagen y he llegado a que x1 es igual a x2, entonces eso me permite concluir que, o sea, hemos arrancado de esto y hemos llegado a esto, que era justamente la definición de que la función esta, la composición, es inyectiva. Este resultado uno se aplica, de estos dos resultados uno se acuerda fácil. El primero dice la composición de funciones es asociativa. El segundo dice la composición de dos funciones inyectivas da por resultado una nueva función que también es inyectiva. Y de igual manera, cuando yo tomo dos funciones sobreyectivas, su composición es sobreyectiva, si es que es posible la composición. Y si yo tomo dos funciones biyectivas y su composición es posible, entonces esa composición es biyectiva. Estas cosas uno se las acuerda rápido diciendo, la composición de funciones sobreyectivas es una función sobreyectiva, la composición de funciones biyectivas es una función biyectiva, lógicamente cuando son posibles esas composiciones.